de conferencias de vinculación de la Facultad de Ingeniería. Antes de dar inicio con la conferencia, me gustaría compartir con ustedes algunas indicaciones previas. Primero, pedirles hacer todas sus preguntas por el chat, redáctanlas ahí y a estas se les dará lectura al final las presentaciones. Habiendo dado estas instrucciones, podemos dar inicio al evento. Para dar la bienvenida, contamos con las palabras de la coordinadora de vinculación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la ingeniera María Guadalupe Núñez. Muy buenas tardes, ingeniera. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Buenas tardes a todos y a todos. Gracias a nuestro querido ingeniero Nelson Reyes por participar con nosotros en la coordinación de vinculación de la Facultad de Ingeniería. Igualmente a todos los participantes, gracias por siempre estar pendiente de nuestras conferencias y bueno, agradecer también a Dios y a las autoridades de la universidad, como es el señor decano, porque siempre nos ha permitido hacer este tipo de conferencias y otro tipo de actividades que las hemos llevado a cabo dentro de la planificación que se tiene para cada uno de los años. Igualmente, gracias al equipo técnico de la coordinación de vinculación, que gracias a ellos también, pues, hacemos este tipo de actividades. Gracias a todos. Espero que el tema sea de mucho provecho para los asistentes y, bueno, también para nosotros, porque siempre aprendemos de todo lo que son las conferencias. Gracias a todos. Gracias, ingeniero Reyes, y gracias, alumnos y alumnas y participantes. Muchísimas gracias, ingeniera, por sus cálidas palabras de bienvenida e inicio para esta conferencia del día de hoy. Y bueno, ahora yo tengo el placer de introducir a nuestro conferencista. Hoy contamos con nuestro invitado especial, el ingeniero Nelson Reyes, que nos compartirá hoy la conferencia con el tema Sensores resistivos flexibles, medición de resistividad del material Velostat y posibles aplicaciones. Me gustaría también hablarles un poco más acerca del ingeniero Reyes. Él es egresado con excelencia académica de la carrera de Ingeniería Eléctrica Industrial, orientada en electrónica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entre su experiencia profesional están los siguientes títulos como co-investigador del ICIETI, Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología. También ha sido co-desarrollador del ICIT, Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra. También ha sido consultor en APRO y actualmente labora como Data Mining Engineer para Huawei Technologies OEM. También cuenta con experiencia en temas como Database Foundations, Database Design y cursos de Cisco en CCNA1 RIS y CCNA2 RIS. Además que tiene mucha experiencia en temas relevantes de esta área de conocimiento como controladores lógicos programables, el Cisco Packet Tracer, conocimientos de GSM, GPRS, WCDMA y LTE, conocimiento de SDH y DWDM, también conocimiento básico de varios lenguajes de programación. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, ingeniero Reyes. Es un placer tenerlo aquí de parte de vinculación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Le agradecemos por acompañarnos para compartir este maravilloso e interesante tema con todos nosotros. Le doy la bienvenida y le cedo la palabra. ¿Me escuchan? Sí, sí se le escucha, ingeniero. Ok. Bueno, pues estoy muy agradecido por la oportunidad. Gracias a Dios se ha podido realizar la conferencia. Más que todo, darle un agradecimiento a los voluntarios de vinculación, que sé que gracias a ellos pues, es posible que todos estemos presentes aquí. Y pues darme la oportunidad de brindar un poquito del conocimiento que se ha adquirido a lo largo de los años. Pues también agradecer a IEEE y 10 por la pequeña, la pequeña inversión para poder realizar esta investigación o este proyecto. Entonces, sin más, vamos a el tema. Primero que todo, me gustaría dar un pequeño resumen sobre lo que vamos a estar viendo en esta conferencia en general.
Lo primero vamos a hablar un poco sobre sensores resistivos flexibles, qué tipo de sensores hay y cómo funcionan. Y luego de estos sensores hay un material en específico que quiero hablar, que es el Velostat. Ya vamos a ver por qué es distintivo. Luego vamos a ver cómo podemos diseñar sensores resistivos flexibles, podría decirse rudimentarios, con algunos materiales que tenemos en casa y prácticamente fácil de construir. Luego, posibles aplicaciones que podríamos ver en el futuro, o si no es que ya estamos viendo en el mercado, cómo se implementan esta tecnología. Y luego un diseño demostrativo, que es en mi caso, a dónde implementé esta tecnología. Y luego un par de conclusiones. Ok, cuando hablamos de sensores resistivos flexibles, yo vi que podemos dividirlo en cuatro fenómenos físicos. Uno de ellos es la deformación, tenemos también la percolación, también el efecto túnel, que tiene que ver con propiedades cuánticas, y la piezoresistividad. Vamos a ir viendo cada uno de ellos y qué fenómeno físico interfiere en este sistema. Para la deformación, que en la deformación, ¿qué pasa? Hay un conductor dispuesto en una cierta geometría, una cierta material que está involucrado. Y cuando una presión o una fuerza externa se aplica, este se deforma. Y como sabemos de circuitos, la resistencia muchas veces depende de sus dimensiones. Entonces, aprovechando este fenómeno, cuando nosotros deformamos, en este caso, son galgas extensiométricas, que si podemos ver, ese dispositivo con esa geometría o con esa topología, cuando aprovechamos que se deforma al aplicarle una fuerza externa, podemos ver un cambio de resistencia en general y aprovecharla. Cabe destacar que este cambio de resistencia o este cambio de dimensión en el sistema es prácticamente insignificante, pero para eso tenemos circuitos de condicionamiento. Los circuitos de condicionamiento nos ayudan a señales que nos resultan un reto medirlas, pues podemos obtener una señal mucho más fácil de manejar o de percibir, o de medir. En este caso, para trabajar con galgas extensiométricas, se sugiere que implementemos un puente de Wheatstone, y con esto obtener una medición mucho más fácil de manejar. En este caso tenemos varias resistencias estáticas, podría decirse, y una de ellas es la galga extensiométrica, que sería una resistencia variable. Podemos modelarlo como una resistencia variable, debido a que a cierta deformación podemos obtener un cambio de resistencia. Entonces, ese cambio de resistencia ínfimo, gracias a esta disposición, este puente de Wheatstone, podemos ver que un cambio pequeño lo podemos ver en un cambio muy grande de voltaje, o un cambio percibible para los microcontroladores que podemos utilizar en la vida diaria. Okay, vamos con la percolación. La percolación depende del material con el que está hecho y sus disposiciones. No cualquier material puede mostrar este sistema o este fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Un material está dopado de un material conductor o de partículas conductoras, pero está en una cierta disposición que no se tocan entre sí, y no se puede crear un canal de conducción eléctrica entre, podríamos decirlo, esta parte de acá, la parte superior, y la parte inferior. Entonces, cuando se hace presión, pues a niveles microscópicos podemos ver cómo las partículas que están dispersas se juntan y crean un camino que favorece la conducción. Entonces necesitamos una presión y
y con esto lograremos este efecto. Como les había dicho, no cualquier material presenta este fenómeno. Todo depende de la densidad, de las dimensiones y el tipo de material que se esté utilizando. Para poder definir qué material puede percibir este fenómeno, sería de verlo en otra conferencia, porque la verdad es un tema bastante complejo e interesante. Lo mismo con este siguiente efecto, que es el efecto túnel. Un fenómeno físico, podríamos decir un fenómeno cuántico, que básicamente se basa en la probabilidad de que algunas partículas o de que una corriente exista en determinado camino. Entonces todo depende a efectos probabilísticos, así como naturalmente se basa la cuántica. No me quiero meter mucho a este tema porque es bastante complejo, pero sí les puedo asegurar de que este tipo de efectos ocurren en estos materiales. Más específico, el efecto de percolación y el efecto túnel, los dos funcionan en el velocity. O sea, los dos se ven reflejados ahí. Entonces, podemos ver qué es qué es el velostat. Es un polímero viscoelástico. Ya vamos a ver qué es viscoelástico o cómo podemos ver ese efecto viscoelástico en gráficas. Exhibe cambios de resistencia cuando se le aplica una fuerza. Entonces, gracias al fenómeno de percolación y gracias al fenómeno de efecto túnel, cuando nosotros hacemos presión sobre este material, su resistencia baja drásticamente. Entonces, podemos aprovechar este efecto para crear diferentes dispositivos y aplicarlos en diferentes tareas que nos sean útiles. Ok, pero ¿por qué este material es distintivo ante otros sensores que cambian su resistencia dependiendo si hay un fenómeno externo? Porque, bueno, aquí tenemos algunas ventajas. La primera es que son robustas ante el ruido electromagnético y ante la estática. O sea, nosotros tenemos una fuente externa de electromagnética o estática y no va a afectar en las mediciones o en el comportamiento del material. Entonces, es una buena ventaja ante ambientes que son afectados por este tipo de fenómenos. Ok. Como les había mencionado, para las cargas extensiométricas, el circuito de acondicionamiento es más sencillo que el puente Wheatstone, porque el puente Wheatstone necesita varias resistencias que sean estáticas. Y como nosotros sabemos, las resistencias pueden variar con la temperatura, entonces nos puede dar un problema en ciertos ambientes. Entonces, en este caso, el circuito de acondicionamiento es mucho más sencillo y no es tan susceptible a cambios ambientales, podría decirse. Ok, también económicamente viable. Los componentes que utilizamos prácticamente solo es el velostat el que necesitaríamos conseguir comprar, pero económicamente es muy barato, es bastante barato. Es personalizable porque cuando nosotros diseñamos los sensores podemos aplicarlos a una vasta cantidad de tareas. Podemos construir sensores con formas geométricas que sean adecuadas a nuestra tarea. Entonces, por esa razón es personalizable. ¿Qué más? Adaptación a superficies irregulares. O sea que podemos colocarlos sobre superficies no necesariamente planas o pues que sean geométricas de forma estándar. También podemos decir que son wearable, que podemos colocarlos en la ropa, sobre la piel. Por ejemplo, eso solo algunos ejemplos. Pero así como todo, también tenemos desventajas. ¿Qué ventaja hay? Es que cuando se deforma de forma brusca, por ejemplo, no sé si me pueden ver, tengo esta lámina de papel. Si yo lo doblo de esta forma y lo vuelvo a la posición original, queda una línea.
Entonces lo mismo pasa con este material porque básicamente es como una lámina de papel, que cuando tenemos deformaciones muy severas no regresan a la posición original y esta línea de aquí nos podría estar afectando en nuestras mediciones. Entonces esa es una desventaja. Otra es que tiene una repetibilidad pobre. Cuando menciono repetibilidad, me refiero a que cuando queremos hacer una medición de alguna variable, en este caso podría ser presión, masa, en estos casos no vamos a obtener siempre la misma medida de lo que estamos, en este caso, experimentando, midiendo, porque la repetibilidad de este material no se comporta de forma, ¿cómo se le podría decir? Aceptable. Es bastante pobre y pues debido a que es viscoelástico, la viscoelasticidad produce este fenómeno que cambia su forma aún cuando el sistema debería estar estable, pero en realidad no lo está. Entonces, ya podemos ir viendo que la repetibilidad nos dice, ok, con esto no puedes medir, no puedes usarlo para medir, o al menos se te va a resultar de forma muy complicada medir algo. Entonces, esa es una desventaja bastante significativa que tenemos que tomar en cuenta. Ok, existen limitaciones para la medición precisa de valores de cantidades físicas. Lo mismo, es lo que estaba diciendo. Que si queremos medir algo, pues la repetibilidad no nos va a facilitar las cosas. Y histéresis, ya vamos a ver por qué tenemos histéresis en este tipo de material. Y velocidad de respuesta relativamente lenta. Ante nuestra capacidad de percibir el mundo o el tiempo, pues el material responde rápido. O sea, imaginemos que tenemos una solución o una tarea en específico donde lo que queremos medir es la velocidad de los pasos de alguien. En ese sentido, pues el sistema lo va a detectar tranquilamente, aunque sea rápido para nuestra percepción, pero ya hablando de magnitudes de los milisegundos, microsegundos, pues no es algo útil que apliquemos velostat para medir presiones repetitivas en el ámbito en el ámbito de los microsegundos. Ya vamos a ver algunas gráficas que muestran eso. Ok, una vez hablado de las características, de qué nos ofrece el velostat, entonces podemos fabricar sensores que nos ayuden a ciertas tareas. Tenemos dos formas de crear el sensor. La primera la tenemos en el lado izquierdo, que prácticamente consiste en láminas conductivas, esas grises, son láminas que son de algún material conductor, ya puede ser cobre o cualquier otro material, ya puede ser estaño, digamos. Pero normalmente se utiliza cobre. Y en la parte en medio está el velostat, que es el material que estamos en este caso utilizando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En este caso lo estamos utilizando como switches, como interruptores. Entonces, cuando nosotros hacemos presión sobre la lámina superior, entonces esa presión se transfiere a la lámina inferior, a la lámina intermedia, que es el velostat, y el velostat ante una fuerza externa reduce su resistencia. Entonces, ¿qué pasa? Si reducimos la resistencia entre la lámina conductiva de arriba y la de abajo, pues prácticamente hacemos un corto, podría decirse, entre comillas, porque en realidad no llega a cero la resistencia del velostat. Entonces, una vez que soltamos o una vez que dejamos de aplicar una fuerza externa, el material deja de ser presionado y su resistencia aumenta. Entonces podemos verlo como un circuito abierto. Entonces, dado eso, podemos ver que funciona como un switch común y corriente, pero tenemos la ventaja de que es flexible y de que no tenemos todos esos problemas de interferencia electromagnética que ya había hablado anteriormente. Lo mismo pasa en el diseño número 2.
En este caso tenemos las dos líneas conductoras abajo y el velostat va por encima. Entonces lo mismo, cuando hacemos presión sobre el velostat, la resistencia del velostat disminuye y podemos crear un camino que conduce a ambos, que puede conducir electricidad entre el cable amarillo, podría decirse, y el cable verde, debido a que la resistencia varía. Okay. Entonces yo preferí el diseño 2 para este caso, porque es sencillo, prácticamente sencillo, y lo hice sobre una mesa. Aunque ante efectos de demostrar, aquí no estoy aplicando lo de flexible, pero imagínense que la mesa puede ser cualquier superficie, no importa si no es plana, y se puede aplicar el mismo diseño en la misma disposición y crear el sensor. Entonces aquí tenemos los materiales. La cinta conductiva es esta parte de cobre que está en esa disposición porque mejora la superficie de conducción. Tenemos más superficie de conducción y podemos tener mejores mediciones. Y luego está el cuadrado de velostat, que es esta parte negra acá, que es el material, y cable conductor, básicamente para conectarlo y procesarlo por un microcontrolador. Ok, entonces miremos qué teníamos en este caso, en este cuadro de velostat. Teníamos que la resistencia a reposo, o sea, sin ninguna fuerza externa, o sin ninguna presión, sin colocar nada, era del orden de los megaohms, o sea, circuito abierto. Y la resistencia con carga, en este caso, era una masa de 150 gramos o aproximadamente 150 gramos. La resistencia del material disminuía de 800 a 695 ohms. Cabe destacar que si nosotros colocábamos más cargas, la resistencia disminuía más, pero hasta cierto límite. Como les dije, nunca llega a cero, nunca ocurre un corto, eléctricamente hablando. Okay. Entonces, para medir la resistividad, en este caso la disposición que se utilizó fue un microcontrolador Raspberry Pi Pico. Pues este controlador la verdad no lo escogí por alguna razón en específico, sino que era porque lo tenía a la mano. Además, para efectos de demostración de cómo funciona su código, es mucho más fácil programar este microcontrolador. Una resistencia de 10K, la protoboard y un par de jumpers. Okay, ahora, en forma de esquemático o diagrama, esta es la disposición. Solo un divisor de voltaje con una fuente de 3.3 voltios y la resistencia de divisor de voltaje es de 10 kilo ohms. Entonces, en medio del velostat y la resistencia de 10 kilo ohms se saca una conexión para conectarlo a una entrada analógica del microcontrolador. Luego, en el entorno que programamos en MicroPython, Raspberry Pi Pico admite interpretar Python o con MicroPython. Entonces, se nos facilita bastante la creación del código. Que es este, básicamente importamos las librerías necesarias, decimos o declaramos dónde está conectado el pin analógico, en este caso era el 26. Luego un ciclo infinito que medía lo que teníamos en esa entrada analógica y dábamos un espacio de 0.2 microsegundos entre mediciones. Perdón, 0.2 milisegundos. Y imprimíamos los resultados. En este caso, MicroPython ya interpreta que imprimir es enviar por serial. Entonces, cuando lo imprimimos, se conecta directamente a la interfaz serial y podemos observar las mediciones en un puerto serial. Entonces, vamos a las mediciones que obtuvimos, pero antes de que sigamos con las gráficas, quiero mostrarles un poquito más fácil, de forma más visual, qué es lo que se hizo. Entonces, déjenme cambiar de cámara.
¿Se ve o se ve borroso? ¿Hola? Ahorita se ve ya claro, ingeniero. Listo. Ok. Entonces, prácticamente la exposición que tengo aquí es el Velostat con el diseño que previamente les enseñé. Veo una conexión entre el Velostat al microcontrolador con su divisor de voltaje y luego del microcontrolador por la interfaz USB de él a la computadora. Entonces, en esas gráficas lo que vamos a ver son mediciones repetitivas de objetos colocados encima del material. Por ejemplo, aquí tengo un borrador. Entonces, no tengo aquí los objetos que utilicé para esas mediciones, pero esto es un vago ejemplo que les quiero dar. Colocaba el material encima colocaba el borrador o el objeto que estábamos usando encima del Velostat y obteníamos mediciones. Y así, repetitivamente. También con el dedo se puede hacer. Entonces, ahorita está conectado al sistema y podemos ver en una interfaz serial. Ahorita les comparto cómo se comporta mientras yo ejecuto algo en el Velostat. Solo déjenme ver dónde está. Ok, pueden ver una pantalla blanca con una línea roja en medio. Sí se ve, ingeniero. Ok, entonces voy a abrir el puerto serial y esta es la medición. Es analógica, dada en bits a través del tiempo, de lo que está pasando en el Velostat. Ahorita, si se fijan, anda en el rango de los 33.000, 32.000 bits de medición. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quito el borrador? Cae a cero. Esto es por la predisposición que tenemos en el divisor de voltaje. Si lo hubiésemos colocado al revés, pues nuestra gráfica se mostraría al revés. O sea que cuando colocamos algo, la gráfica sube y cuando lo quitamos baja. Entonces aquí podemos ver que ante cualquier efecto externo o ante cualquier presión, podemos detectarlo fácilmente. Ya si procedo de esta forma, podemos ver que lo detecta tranquilamente, sin muchos problemas. Entonces, con esto y con algún circuito comparador o con un Smith trigger, pues nos ayudaría bastante en detectar cambios y pues puede funcionar como switch o como un circuito de presencia. Depende de cada quien y qué aplicaciones quiera dar. Entonces, siguiendo con la presentación, vamos a explicar. Déjenme ver. Ok, regresemos. Entonces, esto es lo que pasó. Aquí se colocaba repetitivamente, creo que aquí fue un objeto de 150 gramos. Se colocaba, se retiraba, se colocaba, se retiraba y así. Pero quiero que noten algo, que no siempre pasa lo mismo, o sea, no siempre queda en la misma medición. Además de que hay como una especie de estabilización, podría decirse, porque para llegar al valor específico, notamos aquí que hay como un pequeño aumento de los valores en bits hasta tratar de estabilizarse en algún valor. Entonces, aquí podemos ver dos cosas. Primero, la repetibilidad, debido a que si se fijan este valor se va a estabilizar por acá y este de acá al fondo es un poquito más representativo, se va a estabilizar por acá. Con los mismos 150 gramos no obtenemos las mismas mediciones. Entonces ahí vemos la repetibilidad y dos, que la velocidad de captura de algún valor es limitada, porque necesitamos esperar que se estabilice.
Entonces, desde aquí vemos esos problemas en cuanto a medición, como les había dicho en las desventajas. Aquí podemos ver en una sola repetición que se tarda aproximadamente, que hay un cambio entre aproximadamente 50 bits entre la fase inicial de medición hasta cuando ya se estabiliza. Entonces, vemos que sí es algo significativo. Bueno, dependiendo del microcontrolador, en este caso, un microcontrolador de 12 bits. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa con la histéresis. ¿Qué es lo que tengo acá? Vámonos desde el principio. En esta parte de acá, en 0, no teníamos ninguna masa, ningún objeto colocado sobre el material. Luego, al colocarse, tenemos una medición. Lo mismo, esperamos que se estabilice hacia un valor. Y listo. En este caso eran 150 gramos. No, déjenme ver cuánto era. 100 gramos. 100 gramos, luego coloqué 250 gramos, se estabilizó. Y encima de esos 250 gramos, o encima de esos 350 gramos, mejor dicho, porque en este caso acumulativo, le colocamos 50 gramos. Estamos bien hasta esta parte. Pero ya cuando vemos aquí, notamos algo extraño, que a medida que lo vamos quitando, quitamos los 50 gramos, ya no quedamos en el mismo nivel que antes nos decía que era 250 gramos, está un poco más abajo. Lo mismo con 100 gramos, quedamos un poco más abajo y pues al final sin nada quedamos un poco más arriba. Entonces, en este caso la histéresis nos está jugando mal. O sea, la histéresis significa que yo en un fenómeno físico no voy a medir de la misma forma de arriba para abajo que de abajo para arriba. O sea, que si voy midiendo gradualmente de forma ascendente, ya de forma descendente no me va a dar las mismas mediciones. Hay muchas cosas que actúan bajo este fenómeno. Muchas veces son buenas, muchas veces son malas, pero dependiendo de la tarea o de la aplicación, pues nosotros vamos a decir si un efecto bueno o malo. Pero en este caso, si queremos medir algo como una masa, pues no nos va a servir. Entonces, aún reforzando o siendo más enfático en las desventajas, no vamos a utilizar este material o sería muy difícil utilizar este material para medir masa o presión de forma precisa. Entonces, aquí lo que vemos es varias repeticiones de forma rápida. Podemos ver que el microcontrolador ni alcanza a estabilizarse en algún valor porque es tan rápido que ni siquiera le deja llegar a su valor estable. Entonces, por eso vemos unos picos bastante pronunciados al final. Pero a efectos de la capacidad que tenemos como humanos de interpretar el mundo o de ver el tiempo, nos puede ser útil. Que en el orden, hablando del orden de los que 500 milisegundos, 1 segundo, 2 segundos, pues nos sirve bastante. Ya para hablar del orden de los microsegundos, este material no nos puede servir. He visto o hay ideas comerciales, industriales, que mejoran un poco en la precisión de medir estas cantidades físicas. Pero no son totalmente exactas. Entonces, en este caso tenemos este ejemplo que es un sensor comercial. Creo que uno de los mayores productores de este sensor es Adafruit. Ellos lo ofrecen a nivel industrial. Se puede utilizar para diferentes tareas y pues tiene responde bastante bien, pero con las desventajas que ya habíamos hablado anteriormente. Que prácticamente lo que tenemos hecho solo que está construido encima de una PCB flexible y no sobre una superficie así como lo tenemos nosotros. Ahora, algunas posibles aplicaciones, como les había dicho, de que se van a implementar en los próximos años, o si no es que ya están implementados, o si no es que ya de hace años están implementados y ni siquiera lo sabemos.
es esta, que es un medidor de presencia. Aquí tenemos varios sensores. O sea, este de aquí no es uno, sino es una matriz de ellos, donde en combinación de una topología en específico podemos crear una matriz y podemos detectar presencia de diferentes objetos y hasta también podemos detectar la forma de un objeto cuando se le hace presión o cuando se coloca sobre este dispositivo. Entonces, eso es una aplicación. Aquí también podemos ver un arreglo de sensores que lo utilizan en una manta o en una sábana. En este caso es de un paper que lo utilizaron para colocarlos en camas de personas mayores. Los colocaban debajo de sus colchones en esa disposición para, en este caso, saber si la persona mayor se levantó o no de su cama, porque pues muchas veces a esa edad hay que mantener monitoreados a las personas para que no se hagan daño. Esta es una aplicación, otra aplicación. La otra es algo muy parecido a la primera aplicación que detecta presencia y en este caso geometría de objetos, pero aquí lo aplican más al ámbito de médico. Aquí puede aplicarse para ver cómo una persona deja una huella o cómo se pone de pie y si tiene algún problema en la parte de la planta del pie. Muchas personas padecen problemas en las plantas del pie y pues esto les puede dar un buen diagnóstico de qué es lo que está pasando en sus pies y también poder ver de qué forma se puede corregir. Vi otro paper que utilizaban el Velostat para detectar el movimiento de los dedos de alguien. En este caso colocaban el Velostat sobre un guante bastante rudimentario y con esto detectaban la posición de los dedos y el movimiento de los mismos. Y con ello, pues aquí ellos proponían que gracias a esta disposición podían interpretar lenguaje de señas y digitalizarlo. Como les había dicho, también puede ser wearable. Podemos colocar el material sobre telas, sobre camisas, sobre pantalones, lo que sea. Y no hay problemas porque es flexible y no tenemos mucho problema en cuanto a colocarlo. Aquí está bastante rudimentario, pero se puede ver la idea. En este caso lo colocaban en la espalda de alguien y lo que hacían era medir cómo una mochila no bien distribuida puede afectar en la espalda de una persona o cómo el peso puede afectar en espalda y hombre, en este caso solo espaldas. Entonces podría ser una aplicación muy útil para primero diseñar mejores mochilas más ergonómicas y otra para detectar problemas de espalda en personas que suelen cargar muchas cosas en la mochila y decirle si va a tener una complicación o no con ese peso que suele cargar. Entonces, hablando de las aplicaciones que he visto en papers publicados, como coordinador de Realidad Virtual Honduras, que es una empresa que se encarga, o una empresa hondureña que utiliza mucho lo que es la tecnología emergente y el branding para realizar proyectos. En este caso, como coordinador en el área de mecatrónica, pues se me ocurrió la idea de implementarlo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hicimos? Que este sistema de resistivo flexible lo conectamos con un videojuego implementado o al menos programado en Unity. Entonces, el sistema SRF o el sistema flexible, en este caso era una alfombra. En esta alfombra venía el usuario,
se colocaba y podía hacer diferentes interacciones, más específicamente saltar. Entonces, una vez que saltaba, se detectaba ese movimiento y se podía traducir ya en el videojuego como un salto en el personaje. Entonces, si la persona saltaba en el videojuego, la niña en este caso que está aquí, saltaba y evitaba obstáculos. Entonces, aquí podemos ver un video de lo que se colocaba, y también aquí a uno de mis compañeros, Dani, utilizando el juego y probándolo. Entonces, como ven que prácticamente podemos detectar esos movimientos de forma muy fácil y bastante barata. Entonces, aquí es donde podemos ver las ventajas que podemos obtener de esta tecnología, de este material. Y después de haberles mostrado todas las desventajas que tenía. Ok, entonces llegamos a la parte de conclusiones. La primera conclusión es que los SRF pueden ser una alternativa bastante práctica ante sensores rígidos estáticos, debido en cuanto a ventajas de sencillez de circuito de condicionamiento y relativo bajo costo, como les había dicho. En sensores rígidos estáticos que detectan presión, que detectan movimiento, presencia, pues no nos sirve en situaciones donde, en este caso, vaya, ponemos este caso, que hicimos una máquina que detectaba, o un sistema que detectaba saltos. Si nosotros colocamos un sensor rígido, pues probablemente con el tiempo se termina deformándose. Bueno, dependiendo del material con el que esté hecho, pero al menos la mayoría de ellos o terminan hechos trizas, podría decirse, por el movimiento brusco, o terminan de deformar y se arruinan completamente. Otra cosa, que la baja dificultad de fabricación hace una alternativa viable para proyectos bajo presupuesto. Como les enseñé, pues muy fácil de fabricar, no necesita mucho y pues una alternativa viable para, en este caso, fue un modelado de una idea que se tuvo previamente, lo vamos a implementar de forma comercial, ya añadiéndole branding, o sea, marcas, la marca al videojuego, y con esto pues crear un proyecto que pueda ser monetizable. Ahora, que no es una acción viable para aplicaciones que requieren precisión en medición de variables físicas. Sí, como les dije, si queremos medir ya sea presión, masa de forma precisa o exacta, no es una acción viable, o al menos va a ser muy difícil. Pueden probarlo, pero no va a ser muy fácil. Y la cantidad de aplicaciones de Velostrat aumenta a lo largo de los años, como les dije. Esos fueron los papers que encontré y son las aplicaciones que encontré, pero yo estoy seguro de que hay aplicaciones mucho mejores, mucho más avanzadas y, mejor dicho, ya comerciales. Yo creo que hay algunas calculadoras que han trabajado desde hace muchos años con Velostrat. Y también, pues, ahora que el material es mucho más barato, porque antes era un poco más caro. Ahora que el material es mucho más barato, pues para una persona corriente con ganas de querer implementar un proyecto así, pues es relativamente fácil. Ok, entonces entramos a la sección de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, ingeniero Nelson Reyes, por haber compartido con nosotros esta maravillosa conferencia acerca de este tema
tan interesante. Le agradecemos muchísimo por su tiempo y por compartir toda su experiencia y conocimientos acerca de este tema. Entonces, la dinámica que usualmente hacemos es que yo le voy a leer las preguntas que están en el chat y luego usted les da la respuesta, y también aprovechando para recordarle a todas las personas que tienen alguna pregunta que pues aprovechen este momento también para escribirlas en el chat. Y comenzamos con la primera pregunta, que viene de la coordinación del Departamento de Ingeniería Eléctrica, y la pregunta es: buenas tardes. Excelente presentación, ingeniero Reyes. Las dudas serían: primero, ¿qué tan sensible es el velostat en términos del efecto Joule? Y la segunda pregunta: ¿afecta mucho la temperatura ambiente y la del velostat a la medición que se hace? Ok, la primera pregunta, pues, ante el efecto Joule, como les dije anteriormente, este material ya predispuesto en un sistema, pues, bastante robusto ante interferencias electromagnéticas de estática. Entonces, un efecto Joule es prácticamente nulo ahí, aunque la corriente que pasa, tenemos que controlar mucho la corriente que pasa por el velostat. O sea, no podemos colocar corrientes muy altas porque vamos a calentar el material. Pero también podemos colocar seguridades para que eso no pase y no tengamos problemas con el efecto Joule en este caso. ¿Y cuál era la segunda pregunta? La segunda pregunta dice: ¿afecta mucho la temperatura ambiente y la del velostat a la medición que se hace? Ok. En ciertos papers dan a conocer qué efecto tiene la temperatura en el velostat, y la verdad no es muy susceptible. Sí tiene un efecto en su resistividad, pero no es tan susceptible como resistencias de cerámica, por ejemplo. Pues o sea, es mínimo comparando con ese tipo de resistencias ante la temperatura del ambiente. Muchísimas gracias por su respuesta a esta pregunta, ingeniero. Y ahora la siguiente pregunta, que viene de nuestra participante Dafne Savillón, dice: ¿cuál considera que podría ser la mejor inversión de aplicar este material para Honduras? No tengo como una consideración de cuál es la mejor aplicación, pero sí podría decir que es una buena alternativa para aplicarlo, para que empecemos a aplicarlo en diferentes aplicaciones, valga la redundancia. Pero creo que algo que podría ser bastante significativo en la tecnología wearable, más en el ámbito de que se puede monetizar fácilmente. Podemos utilizar tecnología que podemos colocar sobre nuestra ropa, sobre superficies que no son regulares, y pues detectar ya sea diferentes patrones de comportamiento o ciertas interacciones, y con eso obtener datos o también mostrar cierto comportamiento. Entonces, yo creo que por ese ámbito podría ser una buena inversión eh, este material. Y también en la parte de donde se aplicó este material en mi caso, que es combinando un poco la tecnología de sensores resistivos con branding, que es utilizar un videojuego y pues personalizarlo para que alguna compañía quiera mostrar su marca y con eso llegar a muchas personas y que estén presentes en su mente. Muchísimas gracias por su respuesta, ingeniero. Y ahora continuamos con la siguiente pregunta de Kirby Rodríguez, y él nos pregunta: buenas tardes, excelente presentación. Mi consulta es: ¿qué tan lineal es la respuesta del material ante diferentes valores de presión? Gracias de antemano. Sí, como vimos en una diapositiva, al colocar una masa específica,
el comportamiento no era lineal. O sea, como les había dicho, primero que tiene un cierto margen de estabilización y lo segundo es que nos afecta mucho la histéresis. Entonces, por ese sentido, bueno, también la repetibilidad afecta, entonces por ese sentido no es un comportamiento lineal en cuanto a presión y resistencia. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta a esta pregunta. Y ahora tenemos la pregunta de Lisbeth Carrasco y la duda de ella es, a nivel económico, ¿considera que un país como Honduras puede involucrar este material en su día a día sin problemas? Bueno, no entendí muy bien la pregunta, pero, o sea, como les dije, es una alternativa bastante económica para implementarlo en alguna aplicación. Si en alguna aplicación el efecto dinero está muy involucrado, pues Velostat es una buena alternativa. También, pues, es fácil de importar, no hay regulaciones para este tipo de material porque no tiene algún peligro químico, podría decirse, es prácticamente una hoja de papel. Una hoja de papel, pero con propiedades un poquito plásticas, un polímero. Entonces no tenemos problemas en cuanto a importarlo, no tenemos problemas en cuanto a precio y pues para cualquier aplicación que sea viable se puede implementar fácilmente. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero, por todas sus respuestas a las preguntas que tiene la audiencia. Gracias por sus respuestas y también por compartir todo su conocimiento. También me gustaría extenderle muchas de las felicitaciones que le han brindado en los comentarios del chat de parte de muchos de nuestros participantes que pues están muy felices con la presentación y le extienden sus felicitaciones. Y gracias a su excelente explicación, los temas han quedado muy claros y con esto damos por concluida la sección de preguntas y respuestas. Nuevamente le agradecemos inmensamente a nuestro conferencista de esta tarde, el ingeniero Nelson Reyes. Ha sido un verdadero placer contar con su presencia y hemos aprendido muchísimo el día de hoy. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Asimismo, quiero agradecerle a todos nuestros asistentes por su participación el día de hoy. Les invitamos también que sigan nuestras redes sociales para que puedan permanecer informados, ya que ahí compartimos todas nuestras actividades futuras y pueden volver a ver las conferencias, talleres y eventos que se han realizado. Para dar conclusión a nuestra conferencia del día de hoy, le cedo la palabra a nuestra coordinadora, la ingeniera María Guadalupe Núñez, ingeniera. Buenas noches nuevamente a todos y todos, y como ya dijo nuestra querida coordinadora también del equipo técnico, Diana, agradezco infinitamente a nuestro ingeniero Nelson Reyes, digo nuestro porque es de nuestra facultad y de nuestra universidad, una excelente exposición, y qué bien que también estaban los coordinadores de ingeniería eléctrica. Eso es muy bueno, se ve que tuvo muy buena audiencia. Y bueno, no solo agradecerle, sino que en futuros temas que usted quisiera compartir con nosotros, la coordinación de vinculación de la Facultad de Ingeniería, con mucho gusto está muy anuente a que pues nos dé otros temas. Igualmente agradecer a todos los participantes, que ahí todos lo están felicitando todavía, y igualmente al equipo técnico de vinculación de la Facultad de Ingeniería. Gracias a todos, los esperamos en las siguientes conferencias y que esta haya sido de mucho provecho para todos. Gracias, ingeniero Nelson, gracias participantes, gracias equipo técnico, y nos encontramos entonces el próximo jueves. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.